Ya está. Vale, Así que nada, pues puedes empezar. vale, pues bueno, hoy quería hablar de la necesidad de magia de los niños, de la necesidad de facilitarles el despliegue de esa fantástica capacidad que todos tenemos, pero que en los niños está absolutamente intocada todavía. Pero, y quería hablar de esta necesidad porque últimamente me encuentro con niños pequeños, niñas, ya pues con 5 o 6 años, y cuando se les cuenta un cuento, reaccionan diciendo que eso es mentira. Estamos en un mundo en el que trabajamos mucho todo lo que es razonable con los niños, es decir, estamos con ellos en la razón, se razona mucho con ellos, se les dan muchas explicaciones, es decir, trabajamos mucho con su cabeza, con su pensamiento, pero apenas se trabaja con su imaginación. Pudiera parecer que dado el aluvión de libros ilustrados infantiles que existen en las librerías, que habréis observado que el área dedicada a libros infantiles cada vez es más grande, la superficie de libros infantiles ilustrados, pues parecería que es que se trabaja mucho la imaginación, pero quizá algunas ya me habéis oído explicar que frente a la imagen no se puede imaginar. La imagen se impone e impide imaginar absolutamente. Suelo apelar a que activéis el recuerdo de qué nos pasa a los adultos cuando hemos visto una película que nos ha gustado mucho y entonces, como nos ha gustado tanto, vamos a la librería a comprarnos el libro en el que se ha inspirado esa película o de la que ha tomado el tema, ¿no? Y leemos el libro, la novela, y nos puede gustar más o menos, pero no podemos imaginar nada. Se nos imponen los rostros de la actriz, del actor, los paisajes, los interiores, los exteriores, no podemos imaginar. Es que se nos imponen las voces de los actores, de las actrices, se nos impone todo. No podemos imaginar nada. Esto sucede también con los libros. Cuando los libros se les presentan a los niños, hoy en día contarles cuentos a los niños es sinónimo de leer en voz alta o con ellos un libro ilustrado. Cuando se les leen libros ilustrados, los niños no pueden imaginar, se les impone esa imagen. Así que digamos que frente a un libro ilustrado, eh, pues todo es razonable otra vez. Todo tiene razones, todo se somete al razonamiento. Frente al libro ilustrado se puede pensar, se puede sentir, pero no se puede imaginar. Así que, de alguna manera, contribuimos cuando en casa estamos con un niño leyéndole un libro ilustrado, o leyendo con él un libro ilustrado, estamos colaborando a las estructuras sociales que nos están uniformando, porque cada niño en cada casa con ese mismo libro no puede ser el mismo. Es parte de esa masa uniforme que está orientada a pensar de una determinada manera. No hay manera de que, por tanto, liberarnos esta idea que está calando en los niños, y el mercado colabora a ello, en que todo eso son mentiras. Y no, quiero decir, no se les da permiso en ese sentido para imaginar. Luego se lo buscarán, porque los niños pequeños seguirán dando de comer a sus muñecos, seguirán imaginando pues, que las cosas inanimadas tienen vida, pero todo ese pensamiento animista lo ocultará porque les parecerá eh, poco aceptable, digamos. Y esto es lo que está pasando hoy. No sé si tenéis esta misma experiencia, si estáis viendo esto que yo veo o no. Eh, la lectura de imágenes es la misma para todos, de tal manera que
que se va a reducir la capacidad de imaginar porque van a encontrarse con otras personas que tienen la misma lectura, donde no hay discusión absoluta, ¿no? ¿Cuál es la única manera de posibilitar que cada niño, cada niña sea ella misma, con sus necesidades, su imaginación, sus temores, sus emociones, digamos, pues contándole el cuento sin imágenes? ¿Y por qué contarle el cuento sin imágenes? Porque es la única manera que pueda conectarse con sus propias necesidades, con su imaginación. Es la única manera que pueda crear, por tanto, que pueda pensar creadoramente. Ahora, esto de que puedan elaborar sus propias imágenes, pues podríamos pensar, hombre, si les estamos contando el mismo cuento, pues ¿cómo van a elaborar imágenes diferentes? Van a elaborar imágenes completamente diferentes, inverosímiles, inexplicables para vistas desde fuera. ¿Por qué? Porque las van a conectar con experiencias personales distintas, claro está, con emociones diferentes. Por ejemplo, mirad, si contamos a un grupo de niñas y niños, por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel o de Garbancito, es decir, ¿qué van a imaginar? ¿Qué van a imaginar cuando les hablamos de que van por un camino oscuro perdidos? Pueden imaginar árboles, pueden imaginar oscuridad, pero la niña que un día se perdió eh, en el aparcamiento de coche porque su madre iba a buscarlo por un lado y ella se despistó, se fue por otro lado y se sintió perdida y se pegó un susto enorme, va a imaginar algo muy diferente al niño que se perdió detrás en el supermercado, detrás de una torre de latas de Bonito, porque su madre dio la vuelta y él se quedó en el otro lado y de repente vio que no estaba su madre y se angustió. Y va a imaginarlo de manera muy diferente, pues ese niño que estaba de la mano de su madre esperando que se pusiera el paso de peatones para poder pasar y el semáforo en verde, y la madre vio que se acercaba un autobús pegado a la acera y el niño había bajado un pie de la acera y entonces le pegó un tirón asustada para que subiera a la acera y le comunicó el susto que tenía. Es decir, van a imaginar cosas muy diferentes porque van a asociar la sensación de miedo de estar perdidos, en este caso identificándose con Hansel y Gretel o con Garbancito en un bosque, en un camino oscuro por la noche, lo van a identificar, lo van a asociar con aparcamientos, escaleras oscuras, bordillos de la acera por donde vienen coches, vete a saber con qué, o latas de Bonito. Así que, ¿qué tipo de camino van a imaginar? Pues ya veis, cosas muy diferentes, cosas que nos parecerían absolutamente alocadas, pero es una asociación que hacen porque asocian la emoción, el sentimiento que están escuchando que tienen unos niños en un cuento con el suyo propio. Y así elaboran imágenes propias, particulares, personales, intransferibles, que a nosotros a nadie le va a dar más que a ese niño concreto miedo, pues una torre de latas de sardina mezcladas con árboles o con un camino oscuro, vete a saber, ¿no? Pero esta es la única manera de que puedan elaborar imágenes, permitirles ser ellos mismos, en definitiva. Y por otra parte, fijaros que esta forma de imaginar va a estar asociada con múltiples cosas. Suelo poner el ejemplo para que podáis vivirlo casi en primera persona de qué es lo que nos pasa cuando vamos al cine. Cuando vamos al cine, entramos rápidamente, estaba lloviendo fuera, nos sentamos en la butaca, sentimos la comodidad de la butaca, el calorcito de dentro del cine, pero nos molesta todavía un poco los pantalones o las faldas o el paraguas mojado que tenemos allí. Y empieza la película y estamos viendo las cosas que están pasando, pero tenemos muy presente que en cuanto termine la película tenemos que salir disparados porque nos está esperando un autobús para llevarnos a no sé dónde. Es decir, estamos en tres tiempos: pasado, inmediato, el presente y el futuro. Y además estamos viendo una película
en la que tenemos muy presente todo lo que va pasando, vemos lo que pasa en el momento, pero tenemos también muy presente lo que va a pasar, porque sabemos, intuimos que cuando el protagonista de la película pase detrás de no sé dónde, le van a pegar un porrazo en la cabeza. Es decir, que estamos en 3 tiempos reales y en 3 tiempos ficticios. Pero además nos estamos identificando con un protagonista o una protagonista y estamos sintiendo de forma vicaria lo mismo que está sintiendo ese protagonista o esa protagonista. Pero además tenemos nuestro sentido de juicio activado. Hay cosas que nos parecen bien, hay cosas que nos parecen mal. No solamente relativo a la moral, a la ética de los personajes que aparecen por la película y a sus acciones, sino también estética. Tenemos un juicio estético. Hay un actor que nos parece que no lo hace bien, o una actriz que lo hace muy bien. Nosotros hubiéramos puesto otra música quizá porque nos molesta la que está sonando. Es decir, que estamos activando nuestro pensamiento de forma muy compleja. Bueno, pues imaginar que además de todo esto, cuando un niño está escuchando una historia, está creando sus propias imágenes, no como en el cine que las estamos recibiendo y las estamos asimilando, no, las está creando. Es decir, es una actividad, cuando la escucha, es una actividad única en cada persona, diferenciada de todas las escuchas que puedan hacer todas las demás personas de la misma historia que nos cuentan, pero además es una actividad complejísima. Digamos que un niño cuando escucha tiene abiertos todos sus archivos neuronales, está a flor de piel con todas sus emociones, normalmente está preveyendo cosas, anticipándose, asociando, es decir, es algo complejísimo, es algo enormemente creador. Pero además hay que decir que los cuentos que suelen leerse y verse las imágenes para niños pequeños suelen ser cuentos bastante simples, porque tienen un mensaje único. Mirad, tengo aquí un cuento de una colección donde es una colección donde habla de las emociones, de los valores, y entonces es una serie. Tiene uno de las ardillas y el optimismo, otro del elefante y la generosidad, del gorila y el esfuerzo, del león y la valentía, del pony y la amistad, del tigre y la tolerancia, del conejo y la sinceridad, es una serie de ellos. Yo compré uno para ver de qué iba esto, no me quedaron ganas de comprar más, me quedé solo con uno. Compré el conejo y la sinceridad. Bueno, pues la historia de este libro, os mostraré alguna imagen para que veáis. Por cierto, el dibujante es Ulises Wessel, que es un dibujante muy prestigioso. Bueno, pues resulta que es un conejo al que le gusta mucho comer. Claro, vive en una madriguera, aquí os lo muestro, podéis ver, no sé si el brillo os lo deja ver, vive en una madriguera. Claro, los conejos ya sabéis que son muchos siempre en la madriguera. Y entonces, claro, quiere comer más cosas, pero la madre dice que, oye, que tiene que dárselo a sus hermanos. Y entonces, claro, siempre se queda con gana. Eran 111, dice aquí. Aquí veis la familia, ahí veis que son un montón de conejos y el conejo hambriento pues se queda mirando y dice y piensa pues que ahí, bah, no sé, claro, hay muchos conejos por todas partes, entonces él piensa y por la noche suena que hay montones de comida por todas partes, pero se trata de pensar algo. Y entonces coge y se sale para buscar comida, sale fuera. Pero ha ido a comer a todas las madrigueras, por todas partes, a otras madrigueras, y entonces ha comido mucho. ¿Vamos? Y entonces se va haciendo cada vez, al irse a otras madrigueras y camuflarse como uno más de otra madriguera, va de madriguera en madriguera y se va haciendo cada vez más gordito. Porque, pues al final, claro, de tanto comer va engordando mucho y un día
se mosquea a su madre y dice, "Oh, este tío cómo engorda tanto". Y un día que sale al campo cuando se quiere meter, pues ya no puede de lo gordo que está, ya no puede entrar. Y entonces le pillan y le cogen unos niños y le meten en una jaula. ¿Y qué creéis? ¿Que esto va a seguir? No, colorín colorado. Y le meten una... Así se termina el cuento. O sea, yo, vamos, me parece tortura psicológica contarle este cuento a usted, a un niño. No sé, los demás irán de lo mismo, ya me enteraré. Pero vamos, ¿veis? Un mensaje único, la sinceridad. Y como eres mentiroso, estás engañando a la gente para comer más, castigo al culpable. Es decir, que en general los cuentos estos tienen un mensaje único, castigador, digamos que participan de la misma estructura moral de las fábulas, en las que siempre hay castigo. Recordaréis todas la fábula de la cigarra y la hormiga. La cigarra con la que se identifica el niño es porque está siempre cantando y jugando, es lo que le gusta al niño. Ningún niño mentalmente sano se identificaría con la hormiga, que es una trabajadora en todo el momento, ¿no? Solo un niño mentalmente enfermo se identificaría con la hormiga. Pero claro, al identificarse con la cigarra se le condena a muerte, porque el final de la cigarra, cuando pide comida a la hormiga, pues no estabas todo el rato cantando, pues ahora sigue cantando y se la condena a muerte. Es decir, castigo siempre. En cambio, en los cuentos no hay castigo, no hay castigo. Es más, en los cuentos se habla de todas las emociones. Se habla, por ejemplo, de emociones incluso que se pueden considerar negativas. El enfado, la rabia, la cólera. A ver qué niño no se enfada, qué niño no se siente cólera ante cosas, ante su madre queridísima, se puede enfadar simplemente porque tiene que esperar, porque le hace esperar, o porque se ha ido y tarda en volver, o porque no tiene mucha hambre y no está ya la comida. Es decir, el aprendizaje de la espera, que es un aprendizaje muy lento que van a hacer los niños, pues antes de hacerlo se desesperan y se enfadan y se enrabietan. Y estas emociones, estos sentimientos, en los cuentos los tratan, pero los tratan de una manera muy especial. En los cuentos tradicionales, cuentos complejos, son los adultos los que se enfadan, se encolerizan, se ponen iracundos y se ponen rabiosos porque no aceptan estar esperando. Son los adultos, los niños no. Los niños nunca se enfadan, pero pueden escuchar lo que pasa con los adultos y las consecuencias que tienen. Por ejemplo, en el cuento de los hermanos Grimm, mi pequeño Hans el erizo, no sé si lo conocéis, bueno, es un padre que quiere tener hijos. Y quiere tener hijos, pero la mujer pues todavía no los tiene y un día está tan enfadado porque no tiene todavía hijos, porque lo desea con mucho ardor, que dice, pues me gustaría tener un hijo, aunque sea un erizo. Y ¡pa! La mujer se queda embarazada y da a luz a un bebé que de la mitad del cuerpo para arriba es erizo y de la mitad del cuerpo para abajo es niño. Y claro, veis que tiene consecuencias el enfadarse, el tener ese sentimiento de cólera y no saber esperar. Lo que va a pasar es que, sin embargo, esto no es irreversible. Este pequeño erizo niño un día se encuentra por el bosque con un rey que está perdido y el rey, agradecido, porque le conduce a su palacio, pues le va a nombrar heredero suyo y este niño va a liquidar su aspecto de erizo y se va a convertir en un ser humano normal y corriente. Es decir, que el adulto es el que se enfada, el adulto es el que rabia, el adulto es el que se encoleriza. Las consecuencias las puede pagar el niño, pero todo se resuelve. En Los Siete Cuervos, por ejemplo, pues una familia tiene 7 hijos, el padre quiere tener una niña y por fin la madre tiene una niña. Y entonces les pide a los chicos que vayan a traer agua para bautizarlo. Los chicos se van a ir a traer agua
pero enredando entre ellos y disputándose a ver quién va primero y quién no, porque todos estaban muy entusiasmados con su nueva hermanita, se les cae la botella, se les rompe y entonces empiezan a pensar ahora qué va a pasar, ahora nuestro padre nos va a castigar porque vamos a ir sin agua, y mientras tanto el padre espera y espera y espera, se encoleriza y dice, ay, ojalá se vuelvan todos cuervos, y se vuelven todos cuervos. Tiene consecuencias su enfado. Lo que pasa es que cuando la niña sea mayor y se entere que tiene 7 hermanos, pero que no se sabe lo que pasó con ellos, porque se convirtieron en cuervos, va a ir hasta el fin del mundo y va a conseguir salvarles y devolverles a la vida humana. Es decir, el mensaje también es que no solamente es reversible en todas las consecuencias de la rabia, del enfado, sino que además hay que aplicar esfuerzo. Hay que aplicar esfuerzo y hay que hacer cosas pues, que suponen mucho esfuerzo para poder resolverlas. Es decir, que el cuento que seguramente conoceréis al respecto es el de los 3 deseos, que hay muchas versiones. Hay pues una familia muy humilde que se encuentra, un pescador se encuentra con un pez que le pide que le devuelva al mar, por favor, y que no se lo coma, y que a cambio le concede 3 deseos. Pues el pescador suelta al pez, va a casa y le ha puesto a su mujer sopa para comer y dice, otra vez sopa, me gustaría comerme un pudding. De repente, pum, aparece un pudding en la mesa. O una morcilla y aparece una morcilla en la mesa. Le pregunta, ¿cómo ha pasado esto? Y entonces le dice, pues lo de los 3 deseos. Y dice, anda, idiota, ojalá se te pegue la morcilla en la cara o se te caiga el pudding encima de la cabeza por bobo y haber desperdiciado un deseo. Y entonces la morcilla salta del plato y se le pega en la nariz o el pudding se le pone sobre la cabeza. Entonces ya han perdido 2 deseos y entonces el que tiene la nariz en forma de morcilla dice, anda, que se me quite esto, el del pudding, que se lo quiere quitar de encima y pierden los 3 deseos. Es decir, que todas estas, los enfados, las cosas tienen consecuencias, a veces se quedan como estaban, pobres y con hambre, o vuelven a la vida humana en el caso de los niños o de los... Los niños no tienen nunca deseos buenos en los cuentos tradicionales, malos en los cuentos tradicionales. Por ejemplo, fijaros, Cenicienta, que podría tener razones para desear un buen castigo a sus hermanastras que la han tratado fatal y han abusado de ella. O Blancanieves, que podría desear lo peor para su madrastra, ¿no? Sin embargo, no tienen deseos malos. La Cenicienta invita a su boda, cuando ya ha pasado todo el lío de la zapatilla y todo esto, invita a su boda a las hermanastras. No las desean mal, sino que las desean bien. En cambio, los adultos sí que tienen estos deseos. Es decir, ¿por qué? Porque en los cuentos se supone que los niños todavía no tienen responsabilidad sobre sus enfados, porque todavía no tienen autocontrol. Es algo, no saben esperar, tienen que aprenderlo con el tiempo. En cambio, los adultos se supone que son responsables ya de sus actos y por tanto sus actos tienen consecuencias. Así que esto es lo que cuentan claro, los cuentos tradicionales están pensados también para niños pequeños. Digo también porque veréis que están pensados para todo el mundo y para todas las edades. Pero están pensados fundamentalmente para los niños pequeños también. ¿Por qué? Pues mirad, los niños pequeños es que pueden hacer tan pocas cosas, les tenemos que hacer casi todo, y ellos sienten pues que no pueden muchas cosas. Este sentimiento de no poder hacer muchas cosas, cada día lo tienen niños más pequeños y a más temprana edad, y para cualquier actividad. No sé si coincidiréis conmigo, pero la frase que yo oigo últimamente a los niños cada 2 por 3 es la frase no puedo. No puedo esto, no puedo lo otro, házmelo tú. Es una frase que oigo repetida en niños cada vez más pequeños. Pues los cuentos tradicionales hablan a los niños que se sienten pequeños y que no pueden, les hablan de lo que van a poder. Les devuelven confianza en su capacidad. Gracias a que cuando les contamos una historia, ellos se identifican con el protagonista y tienen vivencias vicarias de lo que les pasa a los protagonistas. Como ejemplo, pues puedo poner uno que seguramente conoceréis, que es el cuento del genio en la botella. Hay muchas versiones de este cuento.
La más habitual pues, es que una familia muy humilde tiene un hijo, el padre le quiere dar estudios, pero ahorra un poco de dinero y le manda a la universidad a estudiar, pero se acaba el dinero y tiene que volver sin haber acabado sus estudios. El padre es leñador, por ejemplo, y entonces el joven, que ya no es un niño, ha crecido. Fijaros qué mensaje está recibiendo un niño que se ha identificado con un niño pequeño que nace y con su crecimiento y que va a estudiar, que no consigue terminar sus estudios, vuelve con el padre y le quiere ayudar al padre. Y el padre le quiere ayudar a ir con él al bosque a cortar leña. Y el padre todo el rato le está diciendo pues que no puede. Anda, ¿cómo vas a venir tú a cortar leña si no tienes fuerza porque no te has adiestrado en esto? Vas a cansar. Todo el rato le está diciendo esto, no seas tonto. Pero el chico pues insiste y va con el padre. Y entonces, en un momento dado que el padre ya se ha cansado, el chico le dice, bueno, pues mientras tú descansas yo me voy a buscar nidos por el bosque. Dice, anda, no seas tonto otra vez, y si te vas a cansar más todavía andando por ahí, corriendo. Todo el rato le dice que no puede todo lo que se le ocurre. El chico va al bosque y de repente oye voces de sacadme de aquí, sacadme de aquí. Y entonces él va a un árbol enorme y entre las raíces ve que sale la voz y ve una botella, coge la botella, ve que hay un humo dentro, la destapa y ese humo se convierte en un genio gigantesco que le dice, ¿sabes cómo te voy a recompensar por haberme liberado? Pues no, dice, cortándote el cuello. Dice, pero hombre, ¿cómo me vas a hacer esto? Dice, porque es que durante los primeros 100 años de mi encierro prometí todas las riquezas del mundo al que me liberara. Pero cuando pasaron 100 años me harté y dijo, pues al que me libere ahora lo mato. Y entonces dice, alto, 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 esto de matar vamos a verlo. Tú, todavía no sé yo, tú de dónde has salido, porque no está muy claro, yo una botella, pero tú, con lo grande que eres, tú no, es imposible que tú estuvieras en una botella metido. ¿Cómo que no? Yo soy capaz de todo. Entonces se hace pequeño y se mete otra vez en la botella. Y Eva, entonces coge y la a las tapa 7:30 bajamos. y le deja ahí encerrado. Cuando el genio se ha visto otra vez encerrado, pide perdón, le suplica, el niño le va a volver a abrir, fiándose de que lo que promete, y entonces sí, el genio le da la capacidad, le da un paño, por ejemplo, en una versión, que todo lo que frote con ese paño se convierte en oro o en plata, con lo cual va a resolver la vida de su familia, que está en la penuria, con su capacidad. Bueno, ¿veis? En todos estos cuentos, en todas las versiones del genio en la botella, siempre lo mismo. Un chico que se supone que no puede de nada, que engaña, es más astuto que el genio, le engaña y consigue luego unos beneficios y resuelve la vida de su familia, de sus padres, ¿no? Es decir, que este sentirse pequeño, que nosotros habitualmente a nuestros hijos solemos hacerles cuando se meten en una tarea un poco compleja, pues estamos siempre en ánimo que tú puedes, ánimo que tú puedes. Coño, esto de ánimo que tú puedes, cuando sientes temor ante alguna cosa o incapacidad, que te digan que tú puedes y que te empujen luego de tal manera que lo hagan a medias contigo y te digan, ¿ves? Has podido. Y los niños no se sienten, no sienten que se lo ha hecho su padre o se lo ha hecho su madre. Yo tengo este recuerdo de mi infancia, ¿eh? Me acuerdo en un concurso de dibujo que yo a presentarme en el colegio, tenía que presentarme obligatoriamente en el colegio, mi padre me hizo el dibujo prácticamente entero. Yo no sé si pude intervenir algo. Y claro, pues, al final mi padre me decía, ¿has visto cómo puedes? Y yo me daba cuenta, yo no decía nada, pero yo sabía que yo no lo había hecho, me lo había hecho mi padre. Y que yo no podía hacer ese dibujo porque era muy complejo, era una reproducción de un cuadro flamenco, no me acuerdo ya qué. Así que veis cómo los cuentos van dando capacidad de elaborar imágenes, capacidad de asimilar capacidades, nos dan siempre un final prometedor, feliz, no nos engañan, los cuentos no engañan, no dices de niño vas a poder engañar a un genio y ser más astuto, eh, pero lo harás cuando crezcas. Hay cuentos fantásticos en este sentido. Uno de los preferidos de los niños, cuando yo les cuento, veo que es uno de sus preferidos porque me piden que se lo repita y se lo repita, es el de los tres cerditos.
de los cerditos que, que están representando uno, la infancia, otro, la adolescencia y otro, la madurez. En la infancia, el cerdito tiene unas ganas de jugar tan grandes que no aguanta el tirón. Hace una chapuza de casa de paja y se va a correr a jugar. El segundo aguanta un poquito más y hace una casa un poco más compleja, con maderas, 4 clavos, pero nada, mal puestos, y se va a correr a jugar porque no puede aguantar. Y solo el tercero, que representa ya la edad adulta, que ha podido sustituir el principio del placer por el principio de la realidad, se ha tomado en serio el hacer su casa de ladrillo y piedra muy fuerte, y solo después se va a jugar. Claro, llega el lobo, ¿y qué pasa? Pues que a la primera casa de paja le pega un patadón y la tira. Supongo que algunas de vosotras que me estáis escuchando, la versión que conocéis es que el cerdito, cuando le tiran la casa de paja, sale corriendo y se esconde y se refugia en la casa de madera. ¿Es así? Sí, Juana asiente. Esto es una versión hiperprotectora de la gente que piensa que los niños no tienen capacidad eso es un horror y que ese cuento no se les debe contar así. Nah, el cerdo se muere, se lo come el lobo. Hablaré de esto después. Recordar que estamos hablando de que los que no estamos contándoles una historia, no estamos mostrándoles imágenes. Si están elaborando sus propias imágenes sin imagen, sin descripciones tampoco, la harán a su medida, según su capacidad, distintas todos los niños. No sería lo mismo si yo describiera el momento en que el cerdo sale huyendo de la casa de paja, el lobo se abalanza sobre él, le clava las uñas, le tira al suelo, le mete la boca en el cuello y le desgarra la yugular y sale la sangre, y encima con las patas traseras le desgarra el abdomen y salen todas las tripas volando por ahí, y el cerdo chillando. Claro, pues yo aterrorizo a un niño si describo. Pero si no describo, y los cuentos tradicionales no describen nunca, solamente dicen que el lobo se come al cerdo. Porque el niño que se ha identificado con ese cerdo salta en su identificación sobre el segundo cerdo. El lobo va a ir donde el segundo cerdo, a la casa de madera. Claro, como era endeble, le pega 2 patadones y la tira y se lo come. Y esto no les asusta a los niños porque elaboran lo que ellos necesitan. Entonces ya sabéis que va al tercer cerdo, no puede tirarle la casa e intenta engañarle. Es decir, el cuento le está hablando al niño de lo que va a poder hacer. Le promete un futuro de fuerza y de astucia, porque sabéis que el lobo le va a intentar comerse al cerdo engañándole y quedando con él 3 veces. Dice, bueno, pelillos a la mar, vamos a hacernos amigos, y ya se acabó. Y queda en un campo de fresas, en un campo de nabos y en un peral. Y quedan a 1 hora, pero el cerdo siempre se adelanta. Se come las fresas, se come las peras, se come los nabos y se larga. Y el lobo cada vez se va enrabietando cada vez más. Hasta que al final, cuando han quedado en el peral, el lobo, que se ha adelantado muchísimo, aunque el cerdo también se adelantó muchísimo, ve que el cerdo se ha tirado por la pendiente, metido en un barril, por la pendiente que él sube, y casi le arrolla si no se tira. Y cuando se levanta, ve que el cerdo otra vez le ha engañado, se ha metido en el barril y casi le mata, y otra vez se le escapa. Entonces, como ya no puede contener la rabia, se va corriendo a la casa, se mete por la chimenea a la casa, pero el cerdo ha preparado un caldero de agua hirviendo y el lobo cae en el agua hirviendo. ¿Y sabéis lo que pasa? Además, que después de añadir un poquito de perejil bien picado y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, primera presión en frío, se lo come al lobo. Y muchos niños se dan cuenta de lo que esto significa, porque dicen, entonces se come a todos. Suelen darse cuenta, es decir, cómo este cerdo integra la fuerza, la astucia, pero mantiene la infancia y la adolescencia. Y entonces es capaz, ya sin el peligro del lobo, de irse a jugar todo lo que le dé la gana. Es decir, ¿veis? Los cuentos no engañan, son muy realistas,
muy realistas. Siendo muy realistas, posibilitan el despliegue de la imaginación de los niños y el despliegue además de todas sus emociones, sus asociaciones, sus recuerdos, sus experiencias en activo. Digamos que en un cuento así es un cuento que le permite este juego de imaginar porque tiene las características del juego. Lo escucha por placer, le supone un esfuerzo de atención, no hay otra cosa para desplegar la capacidad de atención de los niños y hacer incrementársela que contarle cuentos. Y aquí yo lo que sí quería deciros es que, que los niños necesitan de los adultos su tiempo. Esto es lo básico, ¿no? Su tiempo en este caso, ¿para qué? Pues su tiempo para tomarse la molestia de leerse unos cuentos tradicionales y escoger uno, porque es muy importante que el cuento que contemos estemos conectados con él, que sea algo que de alguna manera nos llame, que el cuento nos escoja, digamos, porque si estamos conectados con él, se lo vamos a contar y vamos a llegar a él. Nos va a importar ese cuento, porque cuando escogemos un cuento, estamos escogiendo algo de nosotros mismos. Estamos conectando algo de un lugar profundo con esa historia que nos llega. Y cuando lo contamos, estamos contándolo desde nuestro ser más profundo. No es un asunto de vocabulario, pensamiento, no, es algo emocionante para nosotros. Y esa emoción le llega, porque en la comunicación lo que conecta y hace llegar un mensaje es la emoción con la que lo transmitimos. Y ese mensaje que le llega, esa historia, y con la que conecta debido a nuestra emoción, y conecta con nuestra emoción, es lo que le permite hacer el esfuerzo de escucha, de aumentar su tiempo de atención, y es lo que le permite al mismo tiempo crear todo ese mundo fabuloso de imágenes propias, pero al mismo tiempo le estamos dando una serie de mensajes que son muy positivos y muy valiosos para él. Es decir, escuchar, contar un cuento, si este cuento es complejo, es una actividad, primero, que crea un vínculo y segundo, que es muy placentera para el que cuenta y para el que escucha, y tercero, le aporta una cantidad de materiales enormes con los que va a poder hacer muchas elaboraciones emocionales, cognitivas también, etcétera, etcétera. Decía al principio que estos cuentos, que tienen mensajes muy importantes para los niños pequeños, estos mensajes son para todo el mundo. Es decir, que las historias, como han sido elaboradas desde los tiempos remotos de la transición del Paleolítico al Neolítico, nada menos, y que han ido, digamos, ocultando el mensaje, haciéndose simbólico para permitir una conquista, no son cosas, no son lecciones, digamos, que se imponen, como en las fábulas, que no hay nada oculto. Estos cuentos tienen diferentes entradas debido a su complejidad. Diferentes entradas para según qué edades o qué conflictos o qué emociones. Por poner un ejemplo, la Cenicienta, claro, un niño o una niña pequeña se sienten muy atraídos por la parte de transformación mágica de los objetos, la calabaza en carroza, los ratones en caballos, ¿no? Pero si pasa esta edad, esa parte ya no le interesa mucho, pero va a conectar, por ejemplo, con toda la parte de la relación de la Cenicienta con sus hermanastras. Fijaros que acaba de tener un niño, un hermano, siente algo de celos, algo de, si no muchos, se siente un poco desplazado, ya la madre no es al 100% para él, y entonces ahí se le genera un conflicto. Bueno, pues puede reflexionar y tener material para la elaboración y resolución simbólica de ese conflicto a través de lo que le cuentan de la relación de la hermana con sus hermanastras, de la Cenicienta con sus hermanastras. Pero imaginaros que esto lo resuelve y sigue pasando el tiempo y tiene otra edad. ¿Por dónde se va a enganchar? Bueno, pues por la relación con la madre. Fijaros que en todos los cuentos, digamos que
hay un binomio, no hay madres malas y buenas al mismo tiempo, como somos todas las madres o los padres. No, hay una madre mala, una imagen de madre mala, una imagen de madre buena. Está separado el bien y el mal, para que lo puedan manejar. Porque el conflicto con el bien y con el mal, pues les supondría un poco de lío. ¿Cómo pensar que mi madre es buena y mala al mismo tiempo? O en momentos distintos. Yo me acuerdo que una de las preguntas de nuestras hijas, cada vez que leíamos cosas de historia, por ejemplo, siempre la pregunta era, ¿Napoleón era bueno o era malo? ¿Julio César era bueno o era malo? Siempre era la pregunta. Y claro, en la historia no hay buenos y malos. Cari, has levantado la mano. Abre el micrófono. Eh, Me acordaba que en algún momento escuché que, bueno, estas historias pues han pasado, estos cuentos han pasado de generación en generación y que en algún momento, por ejemplo, ya que estás haciendo alusión a lo que es la Cenicienta, se han visto que mucho de esa historia, por ejemplo, está muy relacionada con una historia muy clásica de la cultura china. Sí, se habla de la alusión, por ejemplo, la Cenicienta tiene un pie muy pequeñito, tiene un pie Ujú. muy pequeñito y las hermanastras, una se va a cortar el dedo gordo y otra el talón para poder meterlo en la zapatilla, porque es muy Ujú. pequeñita. Recordar que en la cultura china antiguamente Se vendaban. se vendaban los pies para dejarlos muy pequeñitos, porque tenía un valor sexual muy importante el tener los pies pequeños. Así que hay una alusión aquí al sexo inmaduro, a la madurez en el sexo y a la belleza también. Y desde Ujú. luego que esto procede de culturas anteriores incluso a la China, claro. Sí, Aunque pensad que en todas las culturas prácticamente aparecen los mismos cuentos, y tam- matizados con aspectos culturales, pero la estructura fundamental del cuento tradicional aparece en todas las culturas. sí, porque efectivamente, porque, por ejemplo, en Latinoamérica también hay un cuento muy parecido de Juanito y las bichuelas. Juan y las habichuelas, sí, ese también Sí, lo conocemos aquí. Sí, entonces es muy conocido con con otro formato, pero la estructura principal es más o menos la sí, misma. sí. Aquí tenemos, bueno, si miráis en el libro que os recomendaré de cuentos tradicionales recogidos manteniendo la tradición oral y sin descripciones, que es Cuentos al amor de la lumbre, recopilados por Almodóvar, ahí tenéis varias cenicientas, no una, hay varias tipos de cenicientas, ¿no? Sí, había alguien más que levantó la mano en un momento dado, pero ahora la ha quitado, no me acuerdo si queréis alguien decir algo. Eh, Otra cosa más que se Sí. me venía a la mente y es el hecho de que a veces los niños, no sé, pero que el uso del término madrastra relacionado con esta madre que tiene actitudes negativas o sentimientos negativos hacia el protagonista, hace más, Explotadores. claro, le resulta mucho más tolerante tal vez al niño o qué. Claro, se le presenta la imagen de la madre mala y la imagen de la madre buena separadas porque todavía no puede asimilarlo. Quiere decir que va a costar un tiempo entender que mi madre, mi padre, la gente a la que quiero, pues no es perfecta, tiene cosas que no me gustan, tiene cosas que me gustan mucho, en un momento dado se enfada conmigo, me pega un grito, luego es muy amorosa. Esto les confunde muchísimo. Así que el cuento les permite hacer esta elaboración con el bien y el mal separados en principio. Por eso la madre mala es siempre madrastra y la madre siempre es buena. Quiero decir, la madre que abandona a Hansel y Gretel y que incita al marido a abandonar a los niños en el bosque no es la madre se murió, es la segunda mujer. La madre de Blancanieves no es su madre, murió, es la madrastra. Es decir, la madrastra es la madre mala, digamos, la imagen de la madre mala. O la Esa es bruja, ¿no? o la bruja, sí, sí, eso es. Así que veis que estos cuentos dan todo ese material para poder
elaborar en una persona, un niño o una niña que ya ha superado la etapa animista, el conflicto con sus hermanos y empieza a tener conflicto en la relación con su padre y con su madre. También, porque de repente quiere crecer, quiere hacer cosas que antes no se le dejaban. Digamos que el oficio de los niños es buscar nuestros límites para poder seguir creciendo. Así que por ahí encuentra entrada. Pero imaginaros que ya una persona, una mujer, un hombre maduros, escuchan este cuento, pueden hacer una interpretación. Y pueden hacer una interpretación por la parte precisamente de todo el juego de la zapatilla, de que si le cabe, no le cabe, y sobre todo por cuando el príncipe quiere conocer, cuando se descubre, porque se lleva a caballo a las hermanas, primero a una, a otra, luego a otra, y un pajarito le avisa de que esas no son las que tenía la zapatilla porque están sangrando, y el príncipe ve que están sangrando efectivamente, y entonces las rechaza y quiere que le presenten a otra, que al principio no se la quieren presentar, y le presentan a la Cenicienta está sucia, con el vestido asqueroso que tiene, llena de ceniza. Y el príncipe la reconoce y la acepta. Entonces, es la parte que todos necesitamos, y es que nos acepten por lo que somos, por nosotros mismos, no por los adornos que nos queramos poner. Es decir, que, como veis, estoy simplificando mucho, como veis, el cuento plantea entradas diferentes, el cuento tradicional, que es muy complejo, entradas diferentes a diferentes niveles, a diferentes personas, con diferentes edades, con diferentes emociones también, ¿no? Todos los cuentos tradicionales tienen esto, ¿no? A veces, muchos de ellos tienen varias cosas a la vez. Mensajes para los niños pequeños de que en el futuro van a crecer y van a ser fuertes y astutos, inteligentes. Al mismo tiempo, mensajes de poder manejar sus emociones, en los niños sin consecuencias, en los adultos con consecuencias, pero que son reversibles, que al final no pasa nada porque te enfades. Hombre, que ya dominarás tu enfado, pero no pasa nada porque te enfades un poquito o te enrabies o no sepas esperar. Bueno, pues todo esto lo vas a ir consiguiendo a medida que crezcas, ¿no? Sí, Y a bueno, medida que vayas había hecho pasando del demasiadas principio cosas del placer al para principio de él. la realidad y lo puedas sustituir, ¿no? Todos estos mensajes, claro, siempre de los cuentos tradicionales. Yo Ya, sé que en los cuentos tradicionales, a ver, creo que puedo hacerle a Cintia una operación. No sé si voy a poder. A ver. No, no puedo hacerlo. Creí que yo sí, podía. pues está con todo pluma. Cintia, ¿me Y de estás repente aparecen escuchando? esas cuestiones nomás, ¿cierto? No, es que sería Ya lo Vega hago la que yo. podría Sí, lo cerrarle el hago yo. micrófono. Vega, ¿le puedes cerrar tú el micrófono a Cintia? Ya, Vale. ¿Habéis levantado la mano? pero Sí. ¿por qué varios? ¿Por qué también el Herbert? Ah, a ver. Sí, había levantado la mano. Ah, ya. Olga. Sí, la había levantado solo para avisarte de lo de Cintia. Ah, vale. Vega, no sé si me estás escuchando. Yo no. Ah, ya está apagado. Vale, Sí. vale, ya está. Bien. ¿Había alguna mano más amarilla por ahí levantado? No sé si Juana, pero también era por lo mismo igual, ¿no? O no sé quién ha sido. No, bueno, vale. Pues sigo. Hay algunas personas, para terminar un poco, y os voy a ceder la palabra ya, que plantean que los cuentos tradicionales les ven objeciones. Primero, porque hay escenas violentas. Hay secuencias violentas en los cuentos, pues las muertes, mutilaciones. Esta objeción no tiene sentido. Ya os he dicho que si no empezáis a describir y estáis contando la historia tal y como lo hacen en la tradición oral, que no hay descripciones, fijaros que en los cuentos tradicionales a veces hay un castillo, hay una persona muy pobre, hay una persona muy rica, pero no sabemos ni sus nombres, no hay descripciones de escenarios interiores, exteriores, ni físicos, no sabemos ni su nombre. Los nombres
que a veces son descriptivos de un detalle. Caperucita Roja, porque llevaba una capucha que le habían hecho y le sentaba muy bien. Son nombres vulgares. Hansel y Gretel son nombres vulgares en la cultura alemana, con los cuales todos nos podríamos identificar. Esta ausencia de descripciones y de nombres es para que se pueda ver esa identificación y, por otra parte, para que podamos elaborar imágenes, ¿no? O sea que, y siempre las elaboraremos a nuestra medida, según nuestra capacidad. Por eso las muertes, las mutilaciones, etcétera, no les afectan para nada a los niños. Esa además es mi experiencia personal. He contado estos cuentos muchas veces a muchos niños o muchas niñas, nunca ha habido ningún problema. Hay algunos cuentos que los contamos y pueden asustar. Por ejemplo, el cuento de Barba Azul. No sé si conocéis este cuento. Bueno, pues el cuento de Barba Azul es un cuento que tiene una pequeña elaboración al margen de la tradición oral. Y esa pequeña elaboración está hecha por un autor, claro. Este autor, encargado de la educación de los príncipes, utilizaba los cuentos tradicionales para educarles, pero los modificaba un poquito. Y en este caso concreto, en Barba Azul, la modificación que hace es una pequeñísima descripción cuando por fin abre el cuarto prohibido la chica y hay una pequeña descripción de cómo los cadáveres están allí sangrando, lleno todo. Esa pequeña descripción asusta. Esa sí asusta. Entonces, por tanto, hay que saber que cuando hay descripciones, en la tradición oral no hay descripciones. Los autores que utilizan la tradición oral para hacer sus cuentos o contarlos o pintarlos o ilustrarlos, pueden caer en hacer pequeñas, porque no saben esto, pueden caer en hacer pequeñas descripciones que impiden imaginar y que entonces pueden dejarnos o indiferentes o asustarnos, ¿vale? La segunda objeción es que estos cuentos pues, son un poco machistas. Machistas, La Bella Durmiente, los cuentos tradicionales, todas las chicas son o víctimas o pasivas y tiene que venir un príncipe, un rey a salvarles, los chicos les salvan, les besan, les despiertan. Entonces, bueno, esto es verdad, esto es así, pero es verdad sobre los cuentos que conocemos. Por eso yo recomiendo mucho el libro de cuentos tradicionales recogidos por Almodóvar, Cuentos al amor de la lumbre, porque hace una recogida equilibrada. Porque es que no sabíamos antes que además de cuentos de la Bella Durmiente, existen cuentos del Bello Durmiente. Además de cuentos de mujeres pasivas, existen cuentos de hombres pasivos que le resuelven y le sacan las castañas del fuego las mujeres. Y hay cuentos de mujeres tontas y de hombres tontos y de hombres listos y de mujeres listas. Es decir, que hay un equilibrio en este sentido entre el sexo masculino y el sexo femenino. ¿Por qué solo conocemos los de mujeres pasivas, mujeres tontas, etcétera? Pues porque en un momento dado la burguesía ha eliminado de la distribución y la divulgación todos los cuentos que no le gustaban. Y los ha quitado de un plumazo. Así que a mediados del siglo XIX se desaparecen de las ediciones estos cuentos de príncipes durmientes, príncipes pasivos, hombres pasivos, chicas activas, desaparecen. Y Almodóvar, al recopilar los cuentos tradicionales, vuelve a reequilibrar todo esto y ahí encontraréis cuentos de mujeres activas, que tienen que estar resolviendo cosas porque los hombres, que son unos tontorrones, la fastidian todo el rato y ellas tienen que resolverlo. Así que esta objeción, como veis, pues está liquidada. No sé si hay más objeciones sobre los cuentos tradicionales. La última objeción, y os doy la palabra ya, sería la de la capacidad para contar cuentos. Es una capacidad humana que tenemos todas las personas, independientemente de nuestra edad, nuestro sexo, nuestra cultura, etcétera, de lo que hemos leído y no hemos leído, y lo que hemos leído poco. Todos tenemos esta capacidad de contar. Pero lo esencial es que conectemos con el cuento. Mirad, todas las personas que me estáis escuchando, si os queda alguna duda, sois excelentes contadoras. Y me remito a cuando os ha pasado algo importante, algo gordo,
y habéis querido, por tanto, contárselo a un amigo o a una amiga. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que lo habéis contado desde esa emoción que vivisteis y les engancháis. Les engancháis a escucharos. Esta experiencia la podéis recordar todas las personas. Por eso es muy importante lo que os decía, dar tiempo a los niños, dar nuestro tiempo, dedicar nuestro tiempo a los niños. Primero, a solas, leyendo cuentos de estos tradicionales para poder conectar y enganchar con uno. Porque si no conectamos con él y no conectamos con nuestra emoción, luego no vamos a enganchar al contar. Pero si conectamos emocionalmente con un cuento, ese cuento lo podremos contar. Porque va a enganchar. Y seremos unas excelentes contadoras de ese cuento que contamos desde la emoción. Y así, por tanto, podemos conectar a los niños. Así que, si hay alguna objeción más, la resolvemos inmediatamente. Pero os cedo la palabra por si queréis comentar algo, preguntar cosas. Abrís el micrófono directamente. Olga. Hola, una cosita. Entonces, leer los libros que tienen imágenes, en tu opinión, ¿prefieres que no nunca haya imágenes cuando vas a leer una historia? Si vas a leer, no contar, vamos a distinguir Sí, claramente. Si sí. vas a leer a un niño algo que no tenga imágenes, búscate un libro de la misma historia que no tenga imágenes. ¿Por qué? Porque, mira, si tú coges y le vas a leer un libro a un niño, lo primero que va a hacer, ¿sabes qué es? Mirar a ver si hay imágenes. Y si hay imágenes, se acabó todo esto que estamos diciendo. No puede imaginar. ¿Y para ti? Segundo, Para ti. ¿cómo para ti? O sea, tú ¿Para ti para ti. misma? Sí, para mí misma. O para ti. Pues lo mismo, si lees una historia con imágenes no puedes imaginar, si lees una historia donde no hay imágenes, una novela, vas a imaginarlo todo. Es el mismo cerebro humano, el de un niño pequeño que el nuestro, más inmaduro, con menos conexiones neuronales y sinapsis, pero lo mismo. O sea que para un adulto es lo mismo. Por eso os ponía el ejemplo de cuando vais a leer una novela de una historia que habéis visto ya en el cine. No podéis imaginar nada. Ya. No solamente es que yo prefiera, Olga, es que está claro que el fenómeno de los libros ilustrados es un fenómeno de mercado. Los niños son un nicho de mercado. Hoy en día así se definen. En una sociedad que es eminentemente de mercado y consumista. Son un nicho de mercado y se piensa en cómo vender, cómo obtener el máximo beneficio. Y es con libros ilustrados. Porque, fíjate, el fenómeno tan diferente que es, lo que insisto mucho, de la diferencia entre crear y consumir. Cuando contamos un cuento o varios cuentos, va a haber uno en que los niños te van a pedir que lo repitas una y otra vez. ¿Por qué? Porque lo quieren conquistar. Como es muy complejo, entran por un lugar y lo van conquistando poco a poco. Y quieren el mismo cuento. Y por eso además quieren que se lo cuentes de la misma manera y que no se lo cambies. Porque es como si va un niño a un rocódromo a escalar y cada día le ponen los apoyos en sitios diferentes. Nunca consigue llegar hasta arriba. Necesita escalar, tener los mismos apoyos, las mismas palabras, la misma historia. En cambio, en los libros ilustrados, la mayoría de las veces, los libros son de leer y tirar, de mirar una vez y se acabó. No buscan repetir nunca, porque no les aportan mucho. Pero entonces se equipara como cuando vas a ver a un museo cuadros que están en el museo y pone el título, ¿no? Es decir, pone el título en la obra y ya te dicen lo que tiene que ser. Pues no pone Es un poco diferente porque los cuadros son, si estás pensando, son cuadros muy complejos. Y lo mismo que una fotografía es algo muy compleja. Un libro con fotografías es algo muy complejo. Se ha experimentado, se ha probado ya que cuando un grupo de niños se enfrentan a una fotografía, la van conquistando poco a poco, no se fijan en todo ello a la vez. De hecho, hay un libro ilustrado que tenéis en casa y habéis tenido la experiencia que es el libro que más veces quieren ver. Y es el más complejo que tenéis, el álbum de fotos familiares. Es que no les cansa nunca, lo quieren ver.
Además, porque tiene un añadido, y es que lo pueden ver con vosotras y os pueden preguntar. Es decir, que tiene muchos factores para que sea el libro preferido, ¿no? Hay muchas historias, pueden preguntar, pueden escuchar qué les contáis. Se da una relación cuando se están viendo fotografías de la familia, del libro familiar con los niños pequeños. Es fascinante para ellos saber que habéis sido pequeñas alguna vez. Es que no es otra cosa mágica también. Y que os han pasado cosas. Es una magia pura. ¿Vale? El libro ilustrado es un fenómeno de mercado. Y hay libros ilustrados que son auténticas joyas, obras de arte. Para los niños no tiene sentido, porque el problema es que se está dejando de contar. Y solo se leen libros con ilustraciones. Y se ha dejado de contar. Este es el problema. En un mundo atiborrado de imágenes, en el que a los niños se les atiborra de imágenes todo el rato. Así que, ¿cuándo van a poder imaginar? A ver, Cristina, Cari y Lourdes, por este orden que tenéis la mano levantada. Vale. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Encantada de poder estar aquí de nuevo. Yo ya estuve con vosotros en el año pasado cuando hicisteis aquel fin de semana de contar cuentos también. Te recuerdo. Sí. Ahora estoy en el otro lado del mundo, estoy en Colombia. Y nos trajimos aquí los cuentos al amor de la lumbre y nos encantaron, ¿no? A los niños les encantan. Aparte, nosotros que contamos cuentos en la noche, para mí es muy importante también el valor añadido de que puedan tener sus ojos cerrados, ¿no? Como ese ratito en que ellos descansan, pues también es muy importante porque estamos sobrecargados, ¿no? El sistema visual todo el tiempo. Y entonces quería pedirte más cuentos. Acá he intentado buscar algunos cuentos populares, pero no les llegan a enganchar. No sé si el tipo de forma o son más como para adultos, no sé. La verdad que los cuentos al amor de la lumbre fueron así un súper bombazo y entonces quería preguntarte si hay algo así parecido. Pues hombre, tienes los cuentos de los hermanos Grimm, que a pesar claro, pero estos ya están... Bueno, pero ahí tienes cuentos que están muy bien. Estos que he citado de El pequeño Hans, Mi pequeño Hans, Los siete cuervos, variantes de Los tres deseos, variantes de Cenicienta, pues ahí son cuentos interesantes, que están bien también. Es verdad que tienen algunas veces un final un poco moralista. Aparece Dios por todas partes, cuando en los cuentos tradicionales Dios no aparece por ningún lado. Bueno, pueden ser objeciones que alguien tenga, pero están bien esos cuentos, están bien. ¿Eh? Y luego están unos cuentos que son los cuentos populares italianos, recopilados por Italo Calvino. Y estos también a los niños les gustan mucho. Bueno, con los cuentos populares italianos recogidos por Italo Calvino, que es un tocho gordísimo, con los de los Grimm y con los que tienes ya, pues tienes para toda la vida. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí seguiré aprendiendo toda la vida. Cari. Muchísimas gracias. Yo quería... ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí. A mí personalmente, cuando estabas hablando sobre el paralelo de cine y literatura, a mí me pasaba, y lo he comprobado con diversas personas también y niños, que cuando leen una historia y la ven luego, decepciona porque nunca llega al nivel de complejidad y de riqueza que ellos tenían. Sobre todo, más que complejidad y riqueza, sobre todo es porque no coincide con lo que tú has imaginado. Sobre todo es por eso, porque puede ser una película fantástica y muy buena y no coincidir. Son las imágenes del director, pero no son las tuyas, y entonces por eso decepciona, ¿no? Hay muy pocas películas que no decepcionen después de leer. Muy pocas, muy poquitas. Una de ellas es El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Que mucha gente me ha dicho que no le ha decepcionado la película después de leer. Pero es la única, ¿eh? He visto, hay alguna no más. Ahora no me acuerdo, pero sí que hay alguna más. Pero sí, pero el problema no es que sean buenas o sean malas, es que no coinciden. Porque tú has podido elaborar y hacer todo ese proceso, ¿no?, complejo, claro, de asociaciones, has podido hacer todo eso, has podido imaginar y no coincide.
Ujú. Sí, sí. Y eso es algo que también le pasa a los niños. O sea, Claro, claro. Sí, muchos sí. niños, yo recuerdo ver que han salido llorando del cine porque dicen, y esto, o sea, porque justamente comentan esto, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Ellos señalan, no es lo mismo, es que no es lo mismo. No. O se han quedado, o les ha faltado algo, siempre hay una crítica de que no han cumplido, no ha cubierto sus demandas, ¿no? Sí, Personas. pero porque no han coincidido con, no han despertado las emociones que les despertó, no han podido elaborar nada, lo que han elaborado pues no coincide, bueno, Claro, es claro, normal, claro, normal. efectivamente. Era eso. Gracias. Lourdes, Hola, hola, ¿qué tal? muy bien. Eh, bueno, no, antes de consultarte, justo voy a comentar algo de lo que hablaban. A mi hijo le pasó con El Señor de los Anillos. ¿Le Primero decepcionó? leyó y después fue a ver y ¿Ah? vio una sola vez la película, no ¿Ah? quiso, le gustó el libro, ¿no? Sí. Bueno, no, que lo que yo te quería consultar es qué pasa con los libros, No sé, qué pasa, algo, sí, sigue. sí, qué pasa con los libros que tienen ilustración pero no texto. Que Pues me hizo, que está un poco como con lo de las fotos del álbum de fotos, ¿no? no, no. Los libros que no tienen texto están pensados para niños muy pequeños. A ver, el mercado tiene muchas herramientas porque es muy inteligente y una de ellas es la sectorialización. Es decir, que coge y divide el mercado por sectores. Para niños que no saben leer, para niños que empiezan a leer, para niños que leen un poquito, para niños que leen mucho. Entonces hace productos diferentes porque así vende más, en definitiva. Los libros que no tienen, solo tienen imagen, solo tienen texto, no tienen texto y solo tienen imágenes, son para niños muy pequeños. Generalmente estos libros tienen también dibujos muy simples y temas muy simples. Mis primeros animales domésticos, mis primeros, no sé, dibujitos muy simples, con criterios de las editoriales contradictorios entre ellas, porque nos dicen que tienen que ser colores muy fuertes para que retengan la atención, otros colores muy suaves que no sean agresivos. Tienen criterios muy diferentes y contradictorios a veces, ¿no? Y entonces ahí las imágenes son mucho más, se imponen mucho más. Es más, como las imágenes son muy sencillas, se imponen como modelo en un momento en que los niños deberían estar elaborando sus imágenes gráficas también, porque están empezando a dibujar personajes, animales, y entonces se imponen como modelo también. O sea, son más perniciosos todavía, diría yo. Bueno, mira, sabes que ahí en eso cuando a mi hijo chico le regalaron un libro que se llama El último día de vacaciones, creo que era todo un suceso en la playa con una gaviota. Y no tenía texto, y eran como acuarelas, era bonito. Y a él le gustó un montón, porque él iba generando y todos los días, o sea, como que iba cambiando la historia. Él iba cambiando la Él historia. mismo, él iba Bueno, cambiando la historia, porque la bueno, iba sí, describiendo, ¿no? bueno, pues O sea, si tiene ese grado de libertad, claro, lo si tiene ese grado sorprendió de, el libro, sí, pues si tienes ese y grado de entonces, libertad, le puede servir, claro. Pero en general, las imágenes se imponen como modelos también en su grafia, en sus trazos, y es un desastre, ¿no? En general, a ver, no habría claro, ningún problema. en este caso, Miguel, lo que sucedía es porque a la gaviota le pasaba algo y el niño, no me lo acuerdo bien, ¿no? Entonces se daba toda una situación del niño con la gaviota. Y él entonces seguía en el día Imaginando. imaginando posibles situaciones, ¿no? ¿Mm? O sea, no sé, fue el único fue algo que nos sorprendió Sí, y que a él le gustó bastante. puede haber excepciones, sí, como esta, ¿no? Pero en general yo veo pues que no funciona así la cosa. También los libros pueden seducir, ¿eh? Hay libros, claro, que pueden seducir. A pesar de que no te permitan imaginar, que no te permitan elaborar tus imágenes, te pueden seducir, claro.
Y hay un autor italiano que se llama Innocenti, no sé si lo conocéis, un ilustrador italiano, ha ilustrado Pinocho, ha ilustrado varias historias, ¿no? Cada dibujo es una auténtica obra de arte y es tremendamente seductor, pero tampoco puedes imaginar, claro. Si estuviéramos en otro mundo, esto no tendría tanta importancia. El problema es que hay una invasión de imágenes por todas partes. Sobre los niños hay una invasión de imágenes terrible. Apenas se les cuentan cuentos ya a los niños. Apenas se les leen historias. Y todo son ilustraciones, imágenes, imágenes, imágenes. Este es el problema. ¿Vale? Sí, Mitchell, que estás... Bueno, Mitchell, no sé si te llamas Mitchell, supongo que no. Tienes que abrir el micrófono. Sí, me llamo Michelle. Sí, sí, me sí, llamo Michelle, así. vale. Sí. Sí, dime. Bueno, yo quería darte las gracias porque siempre es muy de agradecer escuchar a la gente que da luz a los elefantes en la habitación, que están por ahí y nadie los ve, pero son enormes. Entonces, al principio yo he recogido aquí alguno así para tener un resumencillo, ¿no? El peso de la racionalidad contra la imaginación, ¿no? La represión del animismo, que esto me ha llamado la atención porque de hecho el otro día comentaba con unas compañeras que yo sentía que yo seguía siendo animista. Yo tenía una parte de animista porque sigo atribuyéndoles emociones Claro. a objetos, por supuesto. Claro, en teoría, no. claro, en teoría y según Piaget, somos animistas hasta la pubertad, pero algunos seguimos mucho tiempo después. Yo creo que se reprime, en general se reprime como tú has comentado, ¿no? Hay un momento en que no te dejan expresar ese tipo de relaciones, ¿no? Y luego también que después de lo que parecían unos años donde ya parecía vencida la idea de la literatura con fin instructivo, ¿verdad? Pues da lástima pensar que en la actualidad así se ve, ¿no? En los centros que siguen yendo a seleccionar libros, sobre todo la moda del control de las emociones y de las conductas y de la moral tradicional, etcétera, ¿no? La verdad que cuesta mucho trabajo introducir una relación diferente con la literatura infantil y con la selección de las obras, ¿no? Para puro disfrute y construcción de significados, ¿no? Conjuntos, que es lo que es más divertido, ¿no? Porque efectivamente, como los niños no tienen todos la misma visión, pues cada uno puede aportar cosas de mucho interés. Y bueno, has dicho cosas muy, muy interesantes. Yo quería comentar solamente un par de cosas en cuanto a las críticas a los cuentos tradicionales, ¿verdad? Relativas a las escenas cruentas y a las escenas cruentas que, vamos, todo el mundo nos ha dado un poquillo de repelús y tal, pero bueno, tampoco hemos tenido problemas de pequeños en analizar lo que allí pasaba, ¿no? Y hasta el punto que llegaba. Era una suerte de, bueno, de así son las cosas, no os estamos engañando. Como bien has dicho, los cuentos no engañan. Y luego al machismo. Y el hecho de que Almodóvar se haya preocupado de un equilibrio me parece muy importante. Pero también creo que es importante no desterrar de ese relato, y sí me ha interesado mucho lo que comentas de destinar a la cuentística oral, ¿no? La oralidad, a compartir oralmente la narración tradicional, pues esos cuentos que efectivamente pues son todo lujo de machismo, pero a mí me parece tener bastante respetar a los niños cuando, yo al menos es lo que les digo a las alumnas, ¿no? Cuando respetar a los niños y darles
vamos, la confianza de que pueden perfectamente, si nosotros podemos ayudar charlando sobre ello, a contextualizar el tiempo. Es decir, bueno, es que eso bueno, no es lo que eran otros tiempos, y así se daban las cosas en un sistema medieval, que está bien que sepan que lo medieval no es solo el mercadillo al que van, sino que tenía unas estructuras muy potentes, ¿no? Y que nos han llegado y que se siguen reproduciendo, bueno, por el primer contacto, que sea a través de la cuentística tradicional, siempre que se contextualice con todas las características, además, me parece que no hay que disfrazar las cosas, sino contextualizarlas, ayudarles a... Y nadie hemos tenido problema ni nos hemos creído que eso debía ser así porque así se contaba en los cuentos, vamos. Sí, hay una cosa que no he dicho, pero que es importante tenerla en cuenta, y es que incluso en esas colecciones que están superadas ya, donde se ha retirado una parte de los cuentos y que merece la pena recuperarlos, porque, bueno, os haré un resumen de uno para que veáis la riqueza de algunos de ellos, que no los conocíamos, ¿no? Aún así todo, yo pienso que niños y niñas son capaces de identificarse en un cuento con protagonistas de los dos sexos, no tienen ningún problema. Ninguno. Yo cuando vi la película... Con un árbol. Claro. Con un lápiz. Yo cuando vi la película de Thelma y Luis, no tuve ningún problema en identificarme con las protagonistas femeninas, que eran no tenía ningún problema porque fueran mujeres. Claro. Y cuando leo novelas o veo películas y las protagonistas son mujeres, no tengo ningún problema con identificarme con ellas, porque sean mujeres. No tengo esto de que, como es mujer, yo no me puedo identificar. No, y con hombres lo mismo. Entonces, creo que los niños se pueden identificar con la Bella Durmiente o con el príncipe, independientemente que sean niños o niñas. No tienen ningún problema. O con los dos, mejor. O con los dos, porque se van a identificar con aquello que les permite resolver a nivel simbólico alguna cuestión, o porque les llama, porque emocionalmente les atrae. Entonces, pues no va a haber ningún problema. Claro, y la reproducción de ciertas conductas, ¿no? Claro. y de cierto esquema social que se reproduce y se repite, pues lógicamente sabemos que aquello ocurrió en un tiempo lejano. O sea, hay una cosa también muy importante. Que lo dicen normalmente. Claro, hay una cosa importante, y es que en los cuentos ilustrados hay una cosa que no se da casi en la literatura oral. Y es que en los cuentos ilustrados se cuela claramente la ideología del autor. Se ve muy bien la ideología. Por ejemplo, yo me encuentro muchos cuentos ilustrados donde el protagonista es un héroe que queda marcado y que va a ser un líder. Hay un problema en un pueblo, hay una asamblea, pero resulta que es el líder el que va a resolverlo todo y queda, que es lo que sucede con los mitos, ¿no? En los cuentos tradicionales, aunque tengan aventuras maravillosas, los protagonistas siguen siendo seres humanos. Sí. En los mitos no. En los mitos y sin nombre. Ya para siempre. Y claro. Sin nombre generalmente Claro. sin nombre. Y en los mitos no. Entonces, y en los cuentos tradicionales hay una ideología, pero claramente es apostar por el más débil. Si es entre el hombre y la mujer, la mujer. Si es entre tres hermanos, el pequeño. Si es entre el tonto y el listo, por el tonto. Si es entre el rico y el pobre, por el pobre. Es decir, apuestan siempre por el más débil. Y el poder, cuando se representa el poder engaña, el poder hace trampas y sale perdiendo. Y tiene castigo el poder por mentir o por hacer trampas, ¿no? O sea que, más allá de la época que matiza, es que la estructura de los cuentos viene del Paleolítico, no viene de la Edad Media. Es verdad que la Edad Media... La imaginería, sí viene de la imaginería, sí. Claro, los matices que yo llamo, eso es, sí. Y luego quería también, bueno, por eso quería mostrar el aprecio por todo lo que has dicho, porque sí que me gustaría romper una lanza por el álbum ilustrado y sus lecturas. Vale, claro. Y la lanza que me gustaría romper es que ciertamente sí que es cierto que creo que a los niños les fascina el álbum ilustrado cuando además
se comparte bien con ellos. Pero es que además hay un aspecto que es muy importante y sí que creo que sí que está más sumergido, ¿no? Que es el aspecto de la selección. Ahora ahí mismo hay tantísima oferta comercial que la selección ya sí te permite encontrar, explorar todos esos títulos y encontrar aquellos que han sido construidos expresamente para que los dos códigos construyan un único significado. Y el texto sin la ilustración no puede hacerlo y la ilustración sin el texto tampoco. Que no son una mera reproducción, la ilustración de lo que hay ahí, sino que ese mensaje, como decías, se complejiza de una manera que resulta un gran juego y en particular el proceso de lectura con los niños se disfruta muchísimo. Por eso precisamente, porque hay distintos, por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que es John Agee, que juega con el niño, ¿no? Bueno, también hay muchos otros, ¿no? Que las imágenes muestran algo que no muestran las palabras muestran... Y sí creo que ayuda a complejizar el pensamiento, ¿no? Y también a que, yo siempre les digo, imaginaos que estamos en el aula y en el cuento del muro el muro en medio del libro, en las páginas aparece un pato, ¿no? El pato no dice nada en ningún momento, no tiene texto, sino que va cambiando de posición, incluso hay un momento en que toma una decisión sin palabras y más, mientras va transcurriendo todo el pensamiento del personaje principal. Y siempre digo, bueno, es que hay gente que puede haberse enfocado en el tema certeramente, hay niños que pueden haber ido centrado en el personaje principal, otros en lo que está pasando al otro lado del muro, otros con darse cuenta del juego y alguien que se ha quedado colgado de aquel pato y solamente se ha fijado en lo que pasaba con aquel pato. Entonces, entre todos podemos construir todo, enriquecerlo mucho más, ¿no? Lo que ocurre. Y bien es cierto que sí que encuentro un gran problema y es en la literatura tradicional clásica la repercusión de la imaginería de Disney, ¿no? O sea, eso no hay quien lo... Es muy complicado deshacerse de que vayan y te encuentres incluso, pues eso, que lleven incluso cuentos de baja calidad que reproducen ese tipo de imagen y que ahí sí que encuentro muy... Por otro lado, sí que me gusta cuando el cine recurre a la literatura para jugar con ella también, ¿no? Como en Shrek, ¿no? Que hace o plantea historias nuevas que seducen a los niños de narrativa puramente audiovisual y que les lleva a otros. Pero vamos, que desde luego lo que sí me ha gustado es esa perspectiva de transmitir la literatura tradicional oralmente. Eso vamos, te lo agradezco porque es una opción que creo que es muy importante y que sí, que creo que es necesario potenciar la imaginación, porque la imaginación no es algo arbitrario ni que se quede ahí, nada más. La imaginación, cuando se imagina, lo que se imagina alimenta la biografía siguiente. Satisface necesidades, claro. Necesidades muy importantes de todo tipo, además, y de más dimensiones que la racional, que es muy limitada al mundo material, ¿no? Entonces, a lo que se toca. Entonces, pues muchas gracias por, por todo lo que nos has dado. Vale, pues gracias, Michelle. Eider. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, muy bien. Sí, sí, mira, yo, bueno, también me ha encantado, ¿no? Y un poquito también quería poner hincapié, ¿no? Que me ha gustado en el no describir, ¿no? Porque sí me he dado cuenta que, ¿no? Que eh, como también, aparte de acotar, ¿no? La imaginación, como también destruimos el poder que tienen ellos. O sea, eh, es que no es acotar, sino es como que le queremos dar más descripciones, ¿no? Pensando en que le ayudamos o que lo necesitan, ¿no? Y es como que he hecho yo también, me he dado cuenta de esto y me ha ayudado. Eh, pero al mismo tiempo,
a mí también me gusta mucho, ¿no? Contar, y si también hago con imagen, ¿no? En vez de leer, hacer el relato, porque pienso que si haces el relato es como que pueden imaginar más, aunque tengan la imagen, que también es, bueno, pues limitante. Pero también ahora me ha llegado la cosa de que entonces, bueno, también para incitar el amor por la literatura y tal, ¿qué es lo que se debería ofrecer en el espacio, ¿no? De los álbumes? Yo también soy educadora y sí que tenemos álbumes, muchos álbumes de nosotros. O sea, y luego, pues también libros ilustrados, álbumes bueno, mudos, que solo son imágenes que intentas, ¿no? Que sean bastante, bueno, ilustrativos en el tema de, pues, cómo están hechos, ¿no? El cuidado por eso. Pero, ¿qué sería, pues, ofrecer, cuidando la línea del contar y que sean de tradición oral, ¿no? A ver qué sería, bueno, tu visión sobre esto. Mira, mi visión, mi experiencia también es que, primero, necesitamos escuchar historias desde que venimos al mundo. Eh, el lenguaje lo conquistamos porque nuestra madre nos habla. Nuestra madre nos habla cuando se supone que ¿para qué nos va a hablar? Si no, ¿para qué nos va a cambiar un pañal y nos dice, ay, qué culo me lo comería? Y si no entendemos nada, ¿para qué nos habla? Y sabemos que si nuestra madre, cuando somos recién nacidos, nos habla con un lenguaje complejo, adquiriremos un lenguaje complejo. Claro, imagínate, como no habla, pues pim, pum, pam. No diríamos, no, es necesario. Adquirimos el lenguaje porque nos hablan y necesitamos escuchar y contar historias. Somos una especie contadora y escuchadora. Y, y la manera de poder llegar a amar la literatura es que nos cuenten historias. Es lo primero y para siempre, además, diría. Es que hay que contar historias y toda la vida seguiríamos y ir añadiendo cosas después. Es decir, les contamos cuentos, les enseñamos cuentos, les leemos y seguimos leyéndoles siempre y contándoles siempre. Y eso no tiene final. Yo creo que estuvimos contando historias y luego terminamos leyendo novelas a mis hijas, pues hasta que tuvieron, no sé, mayores de edad, prácticamente. Y cuando les Eso es, contaba pero yo sí, lo que perdón. te quería preguntar es, ¿no? Yo les cuento esta historia, ¿no? Pero esto viene de este libro, ¿no? De que lo toquen y que lo puedan, ¿no? No sé cómo No, ni decirte. siquiera haría falta, porque si Eso, tú eso es. ni siquiera haría falta. Si tú les cuentas cuentos sin más y luego les lees cosas que no tienen ilustraciones, eh, ellos y ese libro que tú has leído lo has dejado en una estante. Mira, Eso, hay una cosa que a eso me refería. sí, mira, hay una Eso. historia que no sé, la voy a contar muy resumida por falta de tiempo, pero que cuenta Vega largo y tendido en el curso que hace de juego y aprendizaje. Y habla mucho de los aprendizajes que nos preocupan a veces a los padres y a los educadores, ¿no? Y uno de ellos, el que más nos preocupa, es si llegarán a aprender a leer y si luego tendrán ganas de leer, ¿no? Entonces Vega cuenta una cosa lo que hacía ella en el aula hace ya muchos años, y es que lo que a ella le emocionaba, porque leía en casa por la noche, luego, debido a la relación que tenía especial con sus niños, que eran niños de 3 y 4 años, se lo leía al día siguiente, ¿no? Entonces, un día le emocionó muchísimo un poema de García Lorca, que se llamaba La guitarra, recuerdo. Entonces, lo que hizo fue ir al día siguiente con el libro de García Lorca, que era un tocho enorme, ¿vale? Con las obras completas y se lo leyó. Y bueno, pues se lo leyó, les transmitió su emoción y bueno, y ese libro lo dejó allí en la estantería, porque nuestra forma de entender la biblioteca escolar es que la biblioteca escolar ideal, perfecta, es una estantería vacía.
donde no hay nada. Y que empieza A eso me refería. A eso empieza a ocuparse con lo que a ti, educadora, te emociona y compartes y lo dejas allí, con lo que te demandan de información, a lo mejor alguno, y lo buscas y lo encuentras y lo llevas allí, y se va poblando de estas cosas, ¿no? Bueno, ella dejó el libro de García Lorca allí y un niño fue a por él porque le entusiasmó ese poema y fue a por él. Y entonces, cada vez que le veía a Vega que estaba libre y no ocupada en el aula con nada, iba corriendo, cogía el libro y se lo ponía para que se lo leyera una y otra vez. Este niño elaboró fantasías, ¿no?, de García Lorca, porque un día el padre viene a hablar con Vega y le dice: ¿qué historia es esta de que si vais a ir a comer con García Lorca, que es amigo tuyo, no sé qué? Fantasías del niño que había elaborado, ¿no? Este niño, con el poema de la guitarra, empezó a identificar palabras que se repetían. Claro, la palabra guitarra se repetía varias veces, la identificó. Entonces iba donde Vega y le decía: aquí pone guitarra, y aquí, y aquí. Empezó a hacer asociaciones complejas con sílabas. Bueno, recuerdo que este niño cogía ese libro y llegó a saber encontrar el poema de la guitarra, por el formato, por el lugar, lo encontraba. Y estaba mucho tiempo con él, mirándolo, sentado. Entonces, que entraba alguna profesora, compañera de Vega, y le veía al niño y le decía, iba a donde Vega: oye, este niño sabe leer ya. Y es que se había aprendido, sabía de memoria el poema y lo iba recitando mientras iba mirando. Este niño aprendió a leer con un librito que Vega le regaló para el verano, con unos pocos poemas de García Lorca, y aprendió a leer con ello. Los niños, de esto no voy a hablar mucho, pero los niños aprenden a leer sin enseñanza, nunca solos, porque es un código convencional que necesita respuestas ante preguntas, ¿eh? Así que, claro, entonces, estos libros que tú les lees y luego los dejas, ellos van a por ellos y se apoderan de ellos, aunque no tengan ninguna ilustración. Y ves niños con libros que no tienen ninguna ilustración, pasando horas con ellos, dando vueltas y vueltas, preguntándote cosas: ¿qué pone aquí? ¿Dónde leíste esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Voy a contarte muchas anécdotas de estas, pero no nos da mucho tiempo. Vale, gracias. Eso quería, bueno, un poquito de información Sí. sobre eso, ¿no? Porque algunas veces, ¿no? Es que, lo que has dicho tú, llenamos pensando que estamos llenando, pero igual. Vale, muchas gracias. Bueno, sí, Olga. Pero ahora no es un poco difícil con la poca concentración que tienen los niños por estar absorbidos por el móvil. O sea, A ver, con el móvil, ¿te refieres a niños pequeños, grandes? Con el móvil estarán los más grandes. yo tengo un sobrino no llega a 3 años y está absorbido. Ya, es un problema. Hoy se está debatiendo si los niños tienen que tener móviles. Los niños no tienen, claro. Yo veo que en el metro, veo en un restaurante, los niños pequeños, para que no armen ruido, para que no molesten, para que se distraigan, les dan una pantallita para que estén viendo. Veo bebés manejando móviles, bebés que todavía no andan siquiera, ¿no? Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Estamos haciendo cosas terribles en este sentido. Y claro que son seductores las pantallas, muy seductoras. Entonces estamos pues dejándoles abandonados, estamos abandonándoles ante las pantallas. Entonces, no tienen que tener móviles los niños. Esto es una barbaridad. Es como darles un alimento que no pueden asimilar. Es que no tiene ningún sentido. Pero es que no hay vuelta atrás. Bueno, depende. Puede que socialmente no, pero en tu casa y en la mía nosotros vamos a decidir lo que hacemos, y con tus hijos tú vas a decidir cuándo usan un móvil y cuándo no. Claro, no hay vuelta atrás si te planteas que voy a cambiar el mundo. Yo francamente no me planteo cambiar el mundo. Si me puedo cambiar un poquito a mí mismo por dentro, voy que chuto. Y en mi entorno, y yo procuro en mi entorno pues que haya comida saludable, relaciones saludables, y eliminar cosas que sean tóxicas. Pero que no les hace ningún favor, que les crea muchos problemas, mucha dependencia, es un problemón enorme.
Ahora se está debatiendo si prohibir que no puedan acceder hasta los 16 años a Internet a través de las pantallas. Se está debatiendo porque es un problema, es un problema. Hace cosa de, yo creo que hace unos meses, oí por la radio una entrevista a un profesor de la Escuela de Periodismo de aquí, de Leioa, del País Vasco. Este profesor decía que él no podía competir con las pantallas y con los móviles y con los audios y con todas estas cosas y los vídeos, y que entonces que sus alumnos, estudiantes de periodismo, ni escribían ni leían. Así que todas sus clases las hacía por medio de vídeos, que sacaba de las redes, de donde fuera, y vídeos, y vídeos, y vídeos. Y que no podía. Bueno, le hicieron muchas objeciones. Hace un mes me enteré de que este profesor había dimitido. Había dejado la universidad, porque no podía ya con esto. A mí me parece un error esto, porque cómo reenganchar o reconquistar la atención de personas pues, que están ya habituadas a los vídeos, a los audios, a las pantallas, pues por un lado no me parece tan difícil, porque resulta que cuando me encuentro con adolescentes o gente de 18, 20 años, les encanta escuchar historias, porque nadie se las ha contado. Y les encanta escuchar. No nos pasa a nosotros que estamos hartos de estas pantallas y de vernos virtualmente y que deseamos encontrarnos y oler a sudor un poco de algo físico, ¿no? Pues les pasa lo mismo. Lo que los humanos necesitamos, aunque el mercado nos aparte de ello, engañándonos, luego es satisfactorio. Y es satisfactorio para esta gente adolescente que les cuenten historias. Contar, no leer, ¿eh? Contar quieres decir poniéndole tú la entonación como si fueras No, contar no hace falta aprender a contar. No hace falta ser actriz ni actor. No, contar desde la emoción, porque cuando cuentas desde la emoción utilizas toda tu riqueza, toda tu complejidad que tienes como ser humano. Y eso llega. No sé si me explico bien, Olga. ¿Sí? Sí, bueno, pues que te lo creas, que lo leas con eso, con la emoción de lo que estás leyendo. Que conectes con ello, que te llegue. Por eso no podemos contar las mismas historias todos, porque tú conectas con una, yo con otra. Entonces, por eso decía, lo que necesitan de nosotros es que le dediquemos tiempo a la lectura de historias para poder luego encontrar aquello que vamos a contar. Es un regalazo para los adolescentes. Contarles historias es un regalo enorme. Vale, gracias. ¿Qué más cosas? Bueno, pues nada, pues Arantxa, mira, puedo leer tu mensaje, gracias a ti. Pues nada, pues lo dejamos por hoy, si os parece. Sí, Olga. Vale, si nadie más va a decir nada, por eso digo, me espero al final. Quería decir una cosa que a lo mejor no sé si es algo personal, pero te lo quiero decir porque lo necesito. Yo he escrito una novela y yo soy pintora. Entonces, yo estuve viviendo en la India un año y mi historia es autobiográfica de ese año que estuve viviendo en la India. Y entonces ya está escrita, la escribí desde hace 4 años. Y como soy pintora, digo, necesito unas ilustraciones. Y con la preocupación de las ilustraciones, todavía no he editado la novela porque digo, tengo que acabarla y que quede, que me guste a mí las ilustraciones que hay dentro y tal. Entonces, claro, después de esta conversación, digo, pues es que lo mejor es editarla sin ilustraciones y ya está. Es una novela para adultos, supongo, ¿o qué? Sí. O para todo el mundo. A ver, no es incompatible. Es para mayores de 18. Vale, no es incompatible. Tu proceso personal artístico no es incompatible con tener en cuenta todo esto en la relación con los niños. Es absolutamente lícito que tú escribas una novela y que la ilustres y la publiques. Totalmente lícito. Otra cosa es que tener en cuenta a los niños y sus necesidades. Y no solapar ni confundir las necesidades del mercado con las necesidades auténticas de los niños. Pues no confundirlas, que no nos confundan.
Sí, pero en el caso nuestro, que aunque sea para adultos, que también queremos ser creativos con nuestra lectura y pensar lo que queramos, si yo doy la imagen, ya estoy condicionando a cómo yo veo la India. Pues sí, pero lo mismo sucede con el cine, con el cómic, con obras de arte. Pues claro, pues sí, es así. Claro, tú das tu idea de la historia, pero es así. Fíjate, Ya, fíjate si decidieran todos los directores de cine de las películas fantásticas que existen y que nos han dado mucho, si hubieran decidido como tú, para no influir y dejar libertad, no hago cine. Pues no sé, pues no lo agradeceríamos. O todos los pintores, o en fin, pues no. Sería otra, nos volveríamos a otra, sería otro mundo este. ya, pues no me ha quedado, no lo tengo más claro que antes. Vale. Bueno, pues ahora tienes libertad para reflexionar y tomar tus decisiones. Yo ya no te digo nada. Porque claro, si pongo las imágenes, condiciono. Y si no las pongo, pues Pero las imágenes, a ver, tengo más creatividad que lo lee. las imágenes condicionan, sí. Pero yo agradezco las imágenes de Van Gogh y las imágenes de Rubens y las imágenes que elaboran pues algunos directores de cine, yo las agradezco. Aunque sé que en esos momentos y con esas imágenes yo no puedo imaginar nada. Yo con las meninas de Velázquez no puedo imaginar nada, pero agradezco mucho que se tomara el trabajo de pintarlas, mira, porque me han dado mucho placer disfrutar de la belleza de esas imágenes. O sea que podría ilustrar otras cosas que no fuera la novela, por ejemplo. Y tu novela también, ¿por qué no? Porque así no Y condiciona. luego lo que sí te deberías ocupar es en equilibrar lo que das al mundo leyendo historias para que puedan inventar los demás. Es una broma, Olga. Ya. Hombre, yo creo que también es importante no confundir a veces o no. Estamos hablando en principio de niños pequeños, niñas. El otro día lo estaba hablando con una chica también que van a hacer una tertulia para contar historias y tal. Y ella me hablaba y estábamos hablando, que no sé si Cristina se ha conectado por ahí, la otra Cristina, si está por ahí o no, pero hablaba de, pues eso, que Miguel no sé si lo ha comentado hoy, pero el desarrollo del pensamiento crítico. Al construir tus imágenes, estás también desarrollando una faceta crítica personal. Entonces, claro, tampoco es lo mismo eh, un libro ilustrado a un niño o una niña pequeño que a un adulto. No es lo mismo. Que también es verdad que los adultos estamos tan bombardeados de todo que al final nuestra capacidad crítica se va reduciendo o cuesta mantenerla, ¿no? Pero es decir, que a veces, no sé, de esto o de los cursos a veces salimos como, madre mía, entonces ya nunca más, no sé qué, nunca más. A ver, es como ubicar un poquito las cosas. Pues no, a mi hijo pues igual no le pongo nunca imágenes y le cuento cuentos siempre, pero no hay ningún problema en que pues tiene una edad y vaya a películas y tiene una edad y vaya a unos museos y es decir, que es parte de la vida también, pero sí cosas diferentes además. Una cosa eh, es que las historias, los cuentos tradicionales no son exactamente arte. Es decir, un artista tiene su visión del mundo y la comparte con otras personas. Los cuentos tradicionales no son esto. Los cuentos tradicionales no sé cómo llamarlo, no sé cómo lo nombras, Miguel, pero es Una una elaboración construcción colectiva. colectiva. Eso es, una construcción colectiva. No es exactamente colectiva del mundo. Entonces, no es exactamente lo mismo, que también hay trabajos artísticos colectivos, ¿eh? Pero quiero decir que cada cosa, luego es que hay muchísimos matices porque hay muchas cosas diferentes, sobre todo ahora, ¿no? En torno a la creación artística también hay cosas colectivas. Entonces, pero cada cosa tiene un lugar. Yo creo que no se trata de desterrar para siempre un libro ilustrado. Ahora, nosotros siempre lo hablamos, pues un flotador de esos lo desterraríamos para siempre. Flotadores, esos libros que son flotadores para que los niños no los rompan, para que floten, para que no se estropeen, para que... Esto no es un libro, es un flotador, que ni siquiera sirve de flotador. Entonces, eso sí que es puro mercado, ¿no? Pero bueno, también hay, cada persona tenemos que hacer una selección crítica de qué decidimos ofrecerles
y que decidimos no ofrecerles de entrada. Quizás luego sí. No sé, no habéis hablado mucho del cómic, pero bueno, pues puede tener su momento el cómic, pero a un niño pequeñito yo no le apetece nunca un cómic, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que reflexionar en torno a todo esto, que no es solo vale o no vale, en este momento de la vida, hasta tal edad. No, ya veis que no, nosotros nunca vamos así, eh, pero porque no creemos que pueda ser de esa manera, ¿no? Luego hay contextos y particularidades muy concretas, las que tomas una decisión u otra, ¿no? Con la información que tenemos. Yo nunca pensé, pues eso que contaba Miguel antes, ¿no? De Alberto con el libro de Lorca o otras cogiendo libros en clase donde no había imágenes y se pasaban ratos y ratos pasando hojas y mirando las palabras, que había libros donde no había ni una fotografía. Algún libro de Alberti que se quedó allí, alguna... o novelas, niños que se quedan mirando una novela, que no tiene ninguna imagen, pero que se la estás leyendo y mira las letras, mira lo que pone, te pregunta lo que decía Miguel, te pregunta lo que pone. Entonces, también es que observarles un poco, a ver, digo observarles, pero a veces es difícil observar niños y niñas que no estén condicionados o muy afectados por lo que se les cuela, ¿no? Pero bueno, podemos ver también qué cosas. Antes estabais hablando también de que, bueno, pues que algún libro ilustrado de forma particular puede servir a un niño o una niña concreto, tal. eh, Claro, yo creo que la mirada, cuando Miguel dice esto de que te seduce algo, cuando algo te seduce, normalmente te seduce un rato, pero rápidamente te seduce para que compras otra cosa que te seduce. Cuando un niño o una niña lleva mucho tiempo con algo, hay algo más que seducción. Cuando no tiene que estar cambiando, comprando otra cosa. Es decir, poner la mirada nuestra en ese tipo de cosas, ¿no? En qué construcción está haciendo ahí. No es lo mismo que algo te seduzca y mañana quieres otro que te seduce y mañana otro, que tienes algo en lo que ves que hay una profundización con lo mismo, ¿no? Bueno, es decir, por decir más cosas que no sé si lían más o abren más el panorama y todavía, pero que es, bueno, que es importante que estemos atentas a qué está pasando. Y todo lo que ha dicho Miguel yo creo que da muchas claves para fijar la atención cuando estamos con hijos, hijas, alumnas, alumnos, para fijarla en determinadas cosas de lo que puede estar pasando. Y una cosita, solo por curiosidad, todas las que estamos somos mujeres, ¿verdad? Ahora mismo. Ahora mismo no lo sé porque no os tengo en vista, vosotros os veis. Lo que yo veo aquí en la pantalla, hay otro señor, Sí, el que pone M. Donde pone M creo que es Miguel. sí, es Miguel. Sí. O sea, estamos dos señores. Ajá. Eso es complicado. En los cursos de formación también el 95 o 98% somos mujeres, ¿eh? Miguel da la cara, hombre. Bueno, esperemos que esto vaya cambiando, ¿no? Hombre, que se vea que hay algún tipo decente por el mundo interesado en estas cosas. Hombre, de refilón, se te ve de refilón, Miguel. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Hay por ahí alguna necesidad así de estas que no podéis dormir si no la expresáis? Bueno, pues nada, pues gracias y hasta cuando queráis. Bueno, yo la he estado grabando, como veis. Voy a cortar ya la grabación.